Heather Gaskell se arrastró con dificultad por el camino de entrada a la casa. El doble turno en la sala de urgencias del hospital de Miramar le había dejado exhausta. Solo tenía un deseo: quitarse la ropa empapada de sudor, darse una ducha caliente y dejarse caer en la cama. Su pequeña casa de una sola planta, con las paredes blancas quemadas por el sol y las contraventanas azules, parecía inusualmente animada. La luz brillante se filtraba a través de las ventanas del salón y el coche de Ezra estaba en la entrada, aunque, según el horario, debía regresar de su vuelo en 2 días. Heather frunció el ceño al comprobar la fecha en su teléfono. No se había equivocado. Ezra no le había avisado de que volvería antes. En 13 años de matrimonio se había acostumbrado a su horario de camionero: 1 semana en la carretera, 3 días en casa y vuelta a empezar. Sus vidas parecían discurrir por caminos paralelos que solo se cruzaban de vez en cuando. Al abrir la puerta, sintió el aroma de la loción para después de afeitar que Ezra solo usaba en ocasiones especiales. En el salón sonaba música y sobre la mesa había botellas de bebidas alcohólicas y bolsas de aperitivos. ¿Ezra?, llamó Heather, dejando el bolso en la mesita del recibidor. Su marido salió de la cocina. Era alto, con barba pelirroja y profundas arrugas por entrecerrar los ojos constantemente. El rostro de Ezra se quedó paralizado por un instante al ver a su mujer. «Has llegado temprano», dijo, y su voz no sonó como un saludo, sino como un reproche. «He hecho doble turno», respondió Heather pasando la mano por su cabello recogido en una coleta apretada. «Pensaba que estabas en Phoenix». «Cambiaron la ruta», respondió él secamente, volviendo a la cocina. «Pasé por Miramar de camino y decidí llamar a un par de amigos». Heather lo siguió, notando que Ezra ni siquiera se había molestado en abrazarla. ¿Cuándo había empezado eso? Antes siempre la estrechaba en sus brazos después de una larga separación. Ahora, sin embargo, era como si se hubiera levantado un muro invisible entre ellos. «¿Cuántos vendrán?», preguntó ella mirando la cantidad de aperitivos. «Unas 10», respondió él, cortando un limón con tanta fuerza que el zumo salpicó por todas partes. «Los chicos del trabajo y sus amigos». Heather se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo cómo el cansancio la invadía por oleadas. «Escucha, estoy agotada. ¿Podemos posponerlo? ¿O podéis hacerlo sin mí? Yo me voy a acostar». Ezra dejó el cuchillo y se volvió lentamente hacia ella. Sus ojos grises parecían casi incoloros bajo la luz de la lámpara de la cocina. «Es importante para mí, Heather. Hace mucho que no veo a los chicos», dijo acercándose a ella y poniéndole las manos sobre los hombros. El gesto podría haber parecido íntimo si no fuera por la tensión que emanaban sus dedos. «Escucha, tengo que causar buena impresión. Se rumorea que Macpherson se va a jubilar y que va a quedar libre su puesto de supervisor. Es mi oportunidad de dejar de estar siempre de viaje». Heather quería responder que estaba cansada, que necesitaba descansar después de 12 horas de pie, pero en lugar de eso se limitó a asentir. Quizás era su oportunidad de recuperar lo que habían perdido. Ezra en casa, un trabajo estable, más tiempo juntos. «Está bien», dijo ella. «Dame 20 minutos para darme una ducha y te ayudo con los preparativos». Ezra miró el reloj y frunció los labios. «En realidad necesito tu ayuda ahora mismo. ¿Podrías sacar del trastero la bandeja azul grande? La que nos regaló mamá por Navidad. Está en el estante de arriba, no lo encuentro». Heather frunció el ceño. Recordaba perfectamente que ese plato estaba en el armario sobre la cocina, pero no quería discutir. «Está bien», suspiró, y se dirigió hacia la estrecha puerta al final del pasillo. El trastero de su casa era pequeño y estrecho, más parecido a un armario profundo que a una habitación independiente. Heather entró y encendió la luz. Una bombilla tenue iluminó los estantes con latas de conservas, productos de panadería y utensilios de cocina que rara vez se utilizaban.
Se puso de puntillas para intentar ver el estante superior. «No veo ningún plato azul», gritó. En lugar de responder, se oyó un fuerte golpe y el trastero se sumió en la oscuridad. La puerta se cerró de golpe. Heather se dio la vuelta y empujó la puerta, pero no cedió. «¿Ezra?», gritó, apretando la manija. «¡La puerta está atascada!». «No está atascada», respondió la voz de su marido, amortiguada por la puerta. «Quédate ahí tranquila hasta que termine la fiesta». Heather se quedó paralizada sin dar crédito a sus oídos. «¿Qué estás diciendo? Ábreme ahora mismo». «Escucha, Heather», su voz denotaba irritación. «Pareces un cadáver andante. Tienes moretones debajo de los ojos, el pelo revuelto. Arruinarías toda la fiesta. Quédate ahí un par de horas, ¿vale?» Heather sintió un nudo en la garganta. Empujó la puerta con el hombro, pero ni siquiera se movió. «¿Estás loco? Déjame salir». «No montes una escena», dijo Ezra con voz más dura. «Tamsin llegará pronto y no quiero que lo estropees todo». Tamsin. El nombre le golpeó como una bofetada. En los últimos meses, Ezra había mencionado a menudo a una tal Tamsin del trabajo. Tamsin dice que las puestas de sol en el Gran Cañón son impresionantes. Tamsin me ha recomendado un podcast estupendo para viajes largos. Heather lo había achacado a una amistad inofensiva. Ahora todas las piezas del rompecabezas encajaban. «¿Quién es Tamsin?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. «No es asunto tuyo», respondió Ezra. «Considera que es nuestro pequeño secreto. Tú no digas nada y yo no le diré a tu jefe que te llevaste analgésicos del trabajo el mes pasado». Heather se quedó sin aliento. Esa fue la única vez que tomó 2 pastillas de paracetamol del botiquín del hospital. Tenía un dolor de cabeza tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. «¿Me estás chantajeando por 2 pastillas?» Pero Ezra ya no la escuchaba. Ella oyó pasos. Él volvía a la cocina. Heather, impotente, golpeó la puerta con el puño y luego se deslizó al suelo, abrazándose las rodillas. Una luz tenue se colaba por la estrecha rendija de la puerta, formando una franja apenas perceptible en el suelo. El trastero estaba mal ventilado y olía a productos de limpieza. Heather cerró los ojos, tratando de comprender lo que estaba pasando. ¿Cuánto tiempo llevaba Ezra saliendo con esa Tamsin? ¿Y cómo no se había dado cuenta? ¿O no había querido darse cuenta? En otro tiempo habían sido felices. Se conocieron en una barbacoa de unos amigos comunes, cuando Heather acababa de terminar la carrera de medicina. Ezra trabajaba entonces de mecánico y soñaba con recorrer carreteras lejanas. Parecía tan fiable, tan sensato. Se casaron al año siguiente y compraron esa casita en Miramar, un pueblecito donde todos se conocían por su nombre. Soñaban con tener hijos, pero siempre lo posponían, primero por los estudios de ella, luego por el nuevo trabajo de él, después por la hipoteca. Y entonces los sueños se desvanecieron en la rutina. A través del ruido en sus oídos, Heather oyó el timbre de la puerta. Luego, las voces, las risas y la música se hicieron más fuertes. La fiesta comenzaba. Escuchó con atención, tratando de distinguir las palabras. Una voz femenina, aguda y ronca, debía de ser Tamsin. Otras voces, masculinas y femeninas, eran las de los compañeros de Ezra y sus parejas. Heather se arrastró hasta la puerta y pegó la oreja a la rendija. Las voces se hicieron un poco más claras. «Ezra, te has superado», exclamó la voz femenina que ella mentalmente asignó a Tamsin. «¿Y dónde está tu mujercita? Dijiste que estaría en el trabajo». «Así es», respondió Ezra. «Está haciendo horas extras. Necesitamos dinero, ya sabes». Risas. Heather apretó los dientes. «Apuesto a que ni siquiera se da cuenta», continuó Tamsin. «Está demasiado ocupada con sus pacientes como para darse cuenta de nada en casa», dijo Ezra con amargura. «A veces me parece que está casada con el hospital, no conmigo». Heather sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, trabajaba mucho,
pero habían decidido juntos que necesitaban unos ingresos estables mientras Ezra se adaptaba a su nuevo trabajo. E incluso, cuando él empezó a ganar más, alguien tenía que pagar las facturas las semanas que él estaba fuera. «No te preocupes, cariño», le susurró Tamsin. «Hoy puedes olvidarte de tu vida aburrida». Una nueva explosión de risas, el sonido de copas chocando. Heather se tapó los oídos con las manos, sin querer oír más, pero las palabras ya se habían clavado en su mente como ganchos afilados. Vida aburrida. ¿Acaso no la habían construido juntos Ezra y ella? ¿Cuándo se habían convertido sus sueños de un futuro mejor en una vida aburrida? Buscó el teléfono en el bolsillo, un pequeño milagro que lo tuviera consigo. La pantalla iluminó el trastero con una suave luz azulada. 20% de batería. Heather desbloqueó la pantalla, pensando a quién llamar. Sus padres vivían a 3 estados de distancia. Sus amigas. En los últimos años había perdido a la mayoría de ellas, sumergiéndose por completo en el trabajo. En lugar de llamar, abrió la galería y empezó a hojear las fotos. Ahí estaban ella y Ezra hace 10 años, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. Ahí estaban de vacaciones en el lago hace 5 años, las últimas vacaciones que pasaron juntos. Ahí estaba la Navidad en casa de sus padres, con Ezra mirando el teléfono mientras todos los demás abrían los regalos. ¿Cuándo empezó todo a desmoronarse? ¿Hubo un acontecimiento concreto o su relación se fue desgastando poco a poco, como unos vaqueros que llevas puestos demasiado tiempo? Fuera, la música sonaba más fuerte. Los bajos vibraban en las paredes del trastero. Heather miró la hora. Solo eran las 9 de la noche. ¿Cuánto duraría este suplicio? ¿Hasta medianoche? ¿Hasta la mañana siguiente? Se pegó de nuevo a la puerta, mirando por la estrecha rendija. Desde allí solo se veía un trozo del salón, pero era suficiente para ver a Ezra abrazando a una rubia esbelta con un vestido rojo ajustado. Tamsin. Parecían tan naturales juntos como si Heather fuera solo un decorado temporal en su historia. Ezra se inclinó y besó a Tamsin sin esconderse, sin mirar atrás, como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Heather se apartó de la puerta, sintiendo cómo todo se contraía en su interior. Una cosa era sospechar de una infidelidad y otra muy distinta era verla con sus propios ojos. «Oye, ¿qué hay en esa habitación?», le llegó la voz de un hombre. «Solo es un trastero», respondió Ezra. «Nada interesante». «Venga ya», fue de nuevo la voz de Tamsin. «¿Qué escondes ahí? ¿Esqueletos en el armario?». Se echaron a reír y Heather sintió cómo se le subía la sangre a la cara. Ella era el esqueleto en el armario de Ezra, literalmente. «Solo hay trastos», dijo Ezra con voz tensa. «Heather nunca tira nada. Vamos al patio trasero, he instalado unas lámparas nuevas». Las voces comenzaron a alejarse. Heather se apoyó contra las estanterías, tratando de calmarse. De repente, una de las latas que había sobre su cabeza se balanceó y cayó al suelo con estrépito. Heather se estremeció y se quedó inmóvil, escuchando. Los pasos se acercaron a la puerta. «¿Qué pasa ahí?», preguntó una voz femenina. «¿Ratas?». «Probablemente se haya caído algo», respondió Ezra. «No le hagas caso». «Espera», insistió Tamsin. «He oído un ruido. Quizás sean ladrones». Heather oyó que alguien agarraba el pomo de la puerta e instintivamente se apartó hacia el rincón más alejado del trastero. La puerta se movió, pero no se abrió. «Está cerrada», dijo Tamsin. «¿Tienes la llave?». «No la llevo», respondió rápidamente Ezra. «Es una cerradura vieja, siempre se atasca, ya lo arreglaré luego. Vamos, nos están esperando». Los pasos se alejaron y Heather exhaló lentamente. El corazón le latía tan fuerte que parecía que su sonido ahogaba la música. Iluminó con el teléfono el bote que había caído. Melocotones en almíbar en conserva. La etiqueta se había desprendido, pero, por suerte, el bote estaba intacto.
Heather puso la lata en el estante inferior y se dejó caer al suelo. En su cabeza daban vueltas fragmentos de pensamientos. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Qué más le ocultaba Ezra? ¿En qué se había convertido el hombre con el que se había casado? Recordó un incidente que había ocurrido 3 meses atrás. Ezra había regresado de un viaje antes de lo habitual, alegando que en la empresa habían cambiado los horarios. Estaba extrañamente excitado y no dejaba de mirar el teléfono. Cuando ella le propuso ir a cenar a su restaurante favorito, se negó con la excusa de que estaba cansado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se mostró cariñoso con ella, pero Heather no podía quitarse de la cabeza la sensación de que, mentalmente, estaba en otro lugar. O aquella vez que encontró en la lavadora una camiseta con un aroma floral desconocido. Ezra le explicó que había ayudado a una compañera a trasladar sus cosas y que ella había derramado accidentalmente su perfume. Hubo otras señales, una nueva contraseña en el teléfono, repentinas cenas de trabajo y un cambio en sus gustos musicales. Heather los ignoró todos, convenciéndose a sí misma de que en todas las relaciones hay momentos difíciles. La música y las risas seguían llegando desde fuera. Heather se sentía como un fantasma en su propia casa, observando una vida en la que no tenía cabida. Miró la hora. Solo eran las 9:30. La fiesta claramente se alargaría. Heather iluminó el trastero con su teléfono, examinando su refugio involuntario. Conservas, cereales, productos de limpieza. Su mirada se detuvo en la estantería de las herramientas. Allí había un destornillador. Quizás podría abrir la cerradura. Se levantó y se estiró para coger la herramienta, pero en ese momento oyó pasos detrás de la puerta. «Me gusta tu nuevo peinado», dijo la voz de Ezra muy cerca. Heather nunca experimenta con su aspecto. Siempre lleva la misma coleta aburrida. «La vida es demasiado corta para peinados aburridos», respondió Tamsin con una risita. «Y para maridos aburridos. Por eso estoy aquí contigo y no con ella». Heather se mordió el labio hasta que le dolió. Así que eso era lo que pensaba realmente. Todos esos años juntos, ¿para qué? ¿Para que él se fuera con una mujer más interesante en cuanto tuviera la oportunidad? «¿Y cuánto tiempo piensas seguir con esta farsa?», preguntó Tamsin. «No lo sé», respondió Ezra tras una pausa. «Es complicado. La casa está a nombre de los dos, las facturas. ¿Entiendes que esto no puede seguir así? O estás con ella o estás conmigo. Estoy contigo, lo sabes». «Son palabras, Ezra. Necesito hechos». Sus voces se fueron alejando y pronto Heather ya no pudo distinguir las palabras. Se quedó de pie, pegada a la puerta, sintiendo cómo las lágrimas calientes le corrían por las mejillas. Una farsa. Eso era su matrimonio para Ezra. El teléfono vibró silenciosamente en su mano. Un mensaje de su compañera Merle Tapper. «¿Cómo estás? ¿Has superado la pesadilla de hoy en la oficina?». Heather se quedó mirando la pantalla, sin saber qué responder. ¿Decir la verdad? ¿Pedir ayuda? ¿Pero qué dirían sus compañeros al enterarse de que su marido la había encerrado en el trastero como si fuera un objeto inservible? La vergüenza y la humillación eran demasiado fuertes. En lugar de responder, abrió la aplicación de la red social y, casi sin pensarlo, pulsó el botón «Directo». La pantalla parpadeó, mostrando su rostro cansado y lloroso a la tenue luz del trastero. «Hola a todos», dijo Heather con voz ronca. «Me llamo Heather Gaskell, y mi marido acaba de encerrarme en el trastero para celebrar una fiesta con su amante». Heather miró con sorpresa la pantalla de su teléfono, donde ya aparecía una notificación. «En directo. Un espectador». Alguien se había topado con su transmisión accidental en el flujo de contenido de la red social. Era una sensación extraña saber que había alguien en algún lugar observando su humillación en tiempo real. «Lo siento, no sé por qué lo hago», dijo Heather, pasándose nerviosamente la mano por el pelo. «Supongo que solo necesito desahogarme con alguien».
Giró el teléfono para mostrar el estrecho espacio del trastero. Estanterías con latas de conservas, productos de limpieza y herramientas apiladas en una caja de cartón. Este es mi lujoso refugio para las próximas horas, dijo con una sonrisa amarga. Fíjate en la exquisita decoración y la total ausencia de comodidades. En el chat apareció un mensaje de un usuario con el nombre de usuario Gato del Amanecer. ¿Es una broma? Heather negó con la cabeza y volvió a enfocar la cámara hacia sí misma. Ojalá. Mi marido, Ezra, me ha encerrado aquí hace literalmente 20 minutos para que no le estropee la fiesta con su amante. 13 años de matrimonio y aquí estoy, sentada en un trastero como si fuera un trasto viejo. Llama a la policía. Apareció un nuevo mensaje. ¿Y qué les digo? Heather sonrió con tristeza. Hola, agente. Mi marido me ha encerrado en el trastero porque no estoy lo suficientemente presentable para su fiesta. Tengo 37 años, trabajo de enfermera en el hospital de Miramar. Es demasiado humillante. La música se hizo más fuerte. Heather se llevó un dedo a los labios y aguzó el oído. Se lo están pasando en grande, susurró, acercándose a la puerta. ¿Sabe lo más gracioso? Siempre me he sentido orgullosa de nuestro matrimonio. Ezra y yo nos conocimos hace 15 años en una barbacoa de unos amigos comunes. Él era mecánico y soñaba con viajar por el mundo. Yo acababa de terminar la carrera de enfermería. Heather se calló al ver que el número de espectadores había aumentado a 3. «Oh, tenemos refuerzos», intentó sonreír. «Bienvenidos al reality show más triste de la historia. La esposa encerrada». «¿Cuánto tiempo llevabas sospechando que tenía una amante?», preguntó el nuevo espectador. Heather suspiró, apoyando la espalda en la estantería de latas. «Sinceramente, probablemente unos 6 meses, quizás más». Ezra empezó a mencionar a menudo a una tal Tamsin del trabajo. Tamsin me ha recomendado un podcast muy interesante. Tamsin me ha contado una historia muy divertida. Me convencí a mí misma de que solo era amistad. Pero había otras señales. Una contraseña en el teléfono, que nunca había tenido, olores extraños en la ropa, retrasos inesperados en los vuelos. Se cayó al oír una carcajada detrás de la puerta. Heather se arrastró con cuidado hasta la rendija y se pegó a ella con el ojo. «Están bailando», susurró al teléfono. «Ezra no soporta bailar. En todos los años que llevamos casados, nunca he conseguido sacarlo a la pista de baile. Y ahora está haciendo girar a Tamsin como un bailarín profesional». La cámara del teléfono solo mostraba su rostro, pálido, con ojeras tras un duro turno. Heather volvió a su rincón y dirigió la luz de la pantalla hacia sí misma. «¿Sabes lo más doloroso? Me ha dicho que parezco un cadáver andante. Moratones bajo los ojos, el pelo revuelto. Acabo de trabajar 12 horas en urgencias. Hemos tenido un accidente múltiple en la autopista. He estado 3 horas sin parar, vendando, tranquilizando a niños asustados, ayudando a los médicos. Y para él, simplemente no soy lo suficientemente atractiva. El número de espectadores aumentó a 7. Los comentarios aparecían uno tras otro. «Ese hombre no merece tus lágrimas. Te mereces algo mejor. Cuando abra la puerta, dale un rodillazo». Heather sonrió involuntariamente al leer los mensajes de apoyo de desconocidos. «Gracias», dijo en voz baja. «Sinceramente, no esperaba que alguien lo viera. Ni siquiera sé por qué empecé a retransmitirlo. Probablemente solo quería dejar de sentirse tan... sola». Volvió a pegarse a la rendija de la puerta. Ezra estaba de pie junto a la mesa con las bebidas, sirviendo algo en 2 copas. Tamsin se acurrucó contra él por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Ahí está, la separadora de familias en persona», comentó Heather, tratando de que su voz sonara normal. «Rubia, delgada, 10 años más joven que yo. La elección clásica de un hombre en crisis de mediana edad». Ya había 12 espectadores.
Heather no podía creer que tanta gente estuviera interesada en su historia. He trabajado como enfermera en el hospital de Miramar durante los últimos 11 años, continuó, respondiendo a una pregunta del chat. Ezra es camionero y viaja mucho. Compramos esta casa poco después de casarnos. Soñábamos con tener hijos, pero lo fuimos posponiendo, y ahora parece que ya es demasiado tarde. ¿Y todavía lo amas?, preguntó alguien. Heather se quedó paralizada al leer la pregunta. Amaría a Ezra. Esa misma mañana habría respondido sí, sin dudarlo, pero ahora, encerrada y oyendo cómo se divertía con otra mujer, amaba al hombre con el que me casé, dijo lentamente, pero ese Ezra no me habría encerrado en un trastero, no me habría engañado, no se habría burlado de mí con su amante. Se quedó callada, ordenando sus pensamientos. Sabéis, en estos años ambos hemos cambiado. Empecé a trabajar mucho, hacía turnos extra para pagar las facturas. Ezra estaba cada vez más tiempo fuera. Era como si viviéramos vidas paralelas que solo se cruzaban de vez en cuando. Quizás no me di cuenta de cuándo dejó de ser la persona que yo conocía, o de cuándo dejé de ser la persona que él amaba. La música de la puerta cambió a algo lento y romántico. Heather sintió un nudo en la garganta. Su primer baile en la boda fue con una melodía similar. «Bailamos con esta canción», susurró. Él probablemente ni siquiera lo recuerde. Había 32 espectadores. Los comentarios aparecían demasiado rápido para que Heather pudiera leerlos. Vio varias preguntas sobre por qué no pedía ayuda. «¿Llamo a tus amigos?», Heather sonrió con tristeza. «En los últimos años he perdido a la mayoría de mis amigas. Todo es trabajo, trabajo. Y a mis compañeros de trabajo me da vergüenza contarles algo así. Imagínate, mañana llego al hospital y todos cuchichean. Es la que su marido encerró en el trastero. Mis padres viven a 3 estados de aquí. ¿Y qué van a hacer?». Volvió a arrastrarse hasta la puerta y miró por la rendija. Ezra y Tamsin bailaban un baile lento, abrazados. Él tenía la mano en la cintura de ella con tal posesión, como si tuviera todo el derecho a hacerlo. «Están bailando», dijo Heather en voz baja al teléfono. «Nunca bailó así conmigo. Incluso en nuestra boda parecía incómodo. Me pisaba los pies todo el tiempo y se reía diciendo que tenía 2 pies izquierdos». «¿Estará tomando clases?», sugirió alguien en el chat. «¿Clases de baile?», Heather frunció el ceño. «¿Para qué? Aunque ¿por qué no? Podría estar tomando clases para impresionarla. Últimamente, Ezra se quedaba a menudo en la ciudad después de los vuelos. Decía que el camión necesitaba una revisión o que se reunía con compañeros de trabajo. De repente, recordó que hacía unos meses había notado que su cuenta conjunta había disminuido en la cantidad que solían ahorrar para las vacaciones. Ezra lo había explicado diciendo que eran gastos necesarios para reparar el camión, pero nunca le había mostrado los recibos. «Dios mío, estaba tan ciega», susurró Heather, alejándose de la puerta. «Lo había planeado todo. No es una aventura espontánea, lleva mucho tiempo saliendo con ella. Había más de 100 espectadores». Heather miró con asombro el número creciente. «¿Por qué están viendo esto?», preguntó. «Es solo una historia triste sobre un matrimonio fallido. Hay millones como esta». «Porque eres real», respondió alguien. «Te mereces que te escuchen», escribió otro. «Estamos contigo, aguanta», animó un tercero. Heather sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no por el dolor, sino por el apoyo inesperado de tantos desconocidos. «Gracias», dijo, secándose una lágrima con el dorso de la mano. «No conozco a ninguno de ustedes, pero ahora son más cercanos para mí que mi propio marido». Alguien se rió a carcajadas al otro lado de la puerta. Heather volvió a asomarse por la rendija. Un grupo de invitados se había reunido alrededor de la mesa de centro, y Ezra estaba contando algo con entusiasmo, gesticulando con las manos. Tamsin estaba de pie junto a él, con la mano sobre su hombro, un gesto que antes solo hacía Heather.
Siempre ha sido el alma de la fiesta, dijo, apartándose de la puerta. Es una de las cualidades que me atrajo de él. Ezra era capaz de hacer reír incluso a la persona más taciturna. Contaba historias de sus viajes, imitaba acentos, hacía fotos divertidas. Yo siempre fui más reservada. Quizás simplemente se aburría conmigo. No lo justifiques, se indignó alguien en el chat. Si se aburre, que se divorcie, no que la engañe. Apoyó otro. Heather asintió. Tenéis razón, es solo que, cuando llevas tantos años viviendo con alguien, empiezas a buscar excusas para sus actos, incluso para los más repugnantes. Se estiró y frunció el ceño por el dolor de espalda. Estar sentada en el duro suelo del trastero era incómodo, sobre todo después de un largo turno de pie. ¿Sabéis qué es lo curioso? Heather iluminó con el teléfono el uniforme de enfermera que no había tenido tiempo de quitarse. He trabajado 12 horas ayudando a gente, salvando vidas, y ahora estoy aquí, en mi propia casa, encerrada como una delincuente. El número de espectadores superaba los 400. Heather no daba crédito a sus ojos. Vaya, exhaló. Sois muchos. No sabía que mi triste historia pudiera interesarle a alguien. No eres triste. Aparecieron varios comentarios al instante. Eres una mujer fuerte que se ha enfrentado a la traición. Enséñanos a ese cabrón. Heather sonrió sin querer. Me temo que no se ve mucho por esa rendija, y tampoco quiero mostrar su cara. Por muy enfadada que esté, no vale la pena acosarlo. ¿Qué vas a hacer cuando abra la puerta?, preguntó alguien. Heather se quedó pensativa. Esa pregunta aún no se le había ocurrido. No lo sé, admitió con sinceridad. Una parte de mí quiere montar un escándalo, romper todos sus discos favoritos, tirar sus cosas por la ventana, pero esa no soy yo. No soy de las que montan escenas. Se quedó callada, sopesando las opciones. Probablemente recogeré lo imprescindible y me iré. Mi compañera Merle tiene una habitación libre. Hace tiempo me ofreció quedarme en su casa cuando Ezra está de viaje, para no estar sola. Podría quedarme allí por ahora. Se oyó el ruido de cristales rotos y risas detrás de la puerta. Espero que no sea la jarra de la abuela, murmuró Heather. Aunque ahora ya da igual. Ya no es mi casa. Quizá nunca lo fue. Se arrastró de nuevo hasta la rendija y miró al salón. Ezra y Tamsin estaban sentados en el sofá, muy juntos. Él le susurraba algo al oído y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. Sobre la mesita había unos papeles. ¿Qué están mirando? Heather entrecerró los ojos para intentar ver mejor. Parecen fotos. ¡Dios mío! Se apartó de la puerta y se tapó la boca con la mano. «Están viendo nuestro álbum de boda», exclamó, sintiendo cómo la ira la invadía. Ezra le está enseñando nuestras fotos de boda. ¿Cómo se atreve? Heather respiró hondo, tratando de calmarse. El chat se llenó de comentarios indignados. ¡Qué bajeza! ¡Qué cabrón! Ha cruzado todos los límites. No puedo creerlo, dijo Heather sacudiendo la cabeza. Esto ya es demasiado. Una cosa es engañar y otra burlarse de nuestros recuerdos. Volvió a mirar por la rendija, aunque le dolía. Tamsin señalaba algo en el álbum y se reía. Ezra la abrazaba por los hombros y sonreía. «Se están riendo de mi vestido de novia», dijo Heather con voz temblorosa. «Lo elegí con tanto cuidado. Ahorré durante 3 meses». Se apartó de la puerta, incapaz de seguir mirando. El número de espectadores ya superaba los 700. Los comentarios aparecían demasiado rápido como para poder leerlos. «Lo siento, no doy abasto», dijo Heather secándose las lágrimas. «Pero gracias a todos por vuestro apoyo. No sé qué haría si estuviera aquí sola, sin poder expresarme». Su teléfono vibró. Era una llamada entrante de Merle Tupper. Heather miró la pantalla con indecisión. «Es mi compañera», dijo a los espectadores. «No sé si debería contestar. Seguro que está preocupada porque no le he respondido al mensaje». «Contesta», llovieron los comentarios.
Cuéntaselo todo. Pídele ayuda. Heather dudó. Merle no era solo una compañera de trabajo, era quizá la única persona a la que podía llamar amiga íntima en los últimos años. Pero la idea de confesar su humillación... La llamaré más tarde, decidió Heather, rechazando la llamada. Primero tengo que aclarar mis propios sentimientos. Respiró hondo y exhaló lentamente. Sabes, sentada aquí, pienso mucho en cómo Ezra y yo hemos llegado a este punto. ¿Cuándo empezó todo a desmoronarse? ¿Hubo algún acontecimiento concreto o nuestro matrimonio simplemente se fue deteriorando poco a poco? Heather se quedó en silencio, mirando al vacío. Hace 3 años, sufrí un aborto espontáneo. Estaba embarazada de 10 semanas. No habíamos planeado tener un hijo. Fue algo inesperado, pero los dos estábamos muy felices. Y entonces, tragó saliva. Ezra estaba de viaje cuando ocurrió. Lo llamé desde el hospital y vino corriendo, abandonando su ruta. Casi lo despiden. Nunca hablamos mucho de eso después. Simplemente, seguimos con nuestra vida. Pero algo cambió. Dejamos de hacer planes para el futuro. Empezamos a hablar menos, a hacer menos el amor. Los comentarios en el chat se volvieron más comprensivos. Lo siento mucho. Es una pérdida muy dura. Deberíais haber acudido a un especialista. Probablemente deberíamos haberlo hecho, admitió Heather. Pero Ezra no es de los que hablan de sus sentimientos, y yo me sumergí en el trabajo. Quizás era nuestra forma de lidiar con el dolor, no la más saludable, como resultó ser. Volvió a mirar el número de espectadores, casi 1000 personas. La cifra le parecía irreal. «Dios mío, ¿de verdad sois tantos?», sonrió nerviosamente Heather. «Yo no soy nadie, solo una enfermera normal de Miramar que se pasa el día en un almacén». «No eres nadie», replicó alguien en el chat. «Tu historia es importante. Muchos pasan por esto solos. Tú demuestras que no estás sola». Heather asintió con la cabeza, sintiendo una extraña tranquilidad a pesar de las circunstancias. Sabéis, cuando empecé esta transmisión solo pensaba en lo mucho que me dolía y me ofendía, pero ahora me doy cuenta de que quizás sea mejor así. No me refiero a que Ezra me haya encerrado, claro, dijo con una leve sonrisa. Me refiero a que por fin ha salido a la luz la verdad. Ya no tengo que fingir que todo va bien. Se oyó otra carcajada fuera. Heather se asomó por la rendija y vio a Ezra abrazando a Tamsin por la cintura y atrayéndola hacia sí. Se besaban sin esconderse, en medio del salón. «La está besando en nuestro sofá», comentó Heather tratando de que su voz sonara normal. «El mismo que elegimos juntos 2 semanas después de la boda. Discutimos sobre el color, el material. Al final compramos este monstruo verde porque era el más cómodo». Se apartó de la puerta sin querer mirar más. «Es extraño, pero ya no me duele tanto verlos juntos», admitió. «Quizás sea porque por fin he aceptado lo obvio. Nuestro matrimonio está muerto. Quizás lo esté desde hace mucho tiempo». El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Merle. «Heather, ¿estás bien?» «Responde, por favor. Estoy preocupada». Merle no se queda atrás, sonrió Heather. Siempre ha sido persistente. Quizás debería contarle la verdad después de todo. Empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo. ¿Sabes qué? Simplemente le enviaré el enlace a esta transmisión, que lo vea con sus propios ojos. Heather copió el enlace y se lo envió a Marl. A los pocos segundos llegó la respuesta. «¿Qué es eso? Lo estoy viendo». «Ahora ella también es una espectadora», dijo Heather. «Hola, Marle». En el chat apareció inmediatamente un mensaje. «Dios mío, Heather, ¿es verdad? Voy para allá ahora mismo». «No, no hace falta», Heather negó con la cabeza. «No quiero escenas. Solo quería que supieras lo que está pasando». Pero Marle ya había enviado el siguiente mensaje. «Ni lo discutas. Estaré allí en 20 minutos. Ese imbécil pagará por todo». Heather no sabía si alegrarse o entrar en pánico. Por un lado, la idea de que alguien fuera a ayudarla le daba alivio.
Por otro, la perspectiva de un enfrentamiento entre Merle y Ezra le aterrorizaba. «Me temo que ya es imposible detener a Merle», dijo Heather a los espectadores. «Es como un tanque cuando se enfada. Y está claro que está enfadada». El número de espectadores de la retransmisión de Heather crecía a una velocidad increíble. Si 15 minutos antes había unos 1000, ahora el contador marcaba casi 3000. Los comentarios aparecían en el chat tan rápido que apenas daba tiempo a leerlos. Gente de todo el país expresaba su apoyo, daba consejos y se indignaba por el comportamiento de Ezra. «Esto es una locura», murmuró Heather mientras miraba la pantalla de su teléfono. No esperaba tanta atención. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Merle. «Ya estoy de camino. Aguanta. Llego enseguida». Heather suspiró. Ya se arrepentía de haberle enviado a su amiga el enlace a la transmisión. Marle era impulsiva y temperamental, cualidades que la convertían en una excelente enfermera en situaciones críticas, pero no en la persona más diplomática en los conflictos. «Espero que no haga ninguna tontería», dijo Heather a los espectadores. «Merle puede ser muy directa». Apareció un nuevo mensaje en el chat, que Heather no vio inmediatamente entre el flujo de comentarios. «Heather, soy Oakley, de pediatría. Acabo de ver tu transmisión. ¿Esto está pasando de verdad? ¿Debo ir?» Heather parpadeó sorprendida. Oakley Proudfoot era un enfermero de la unidad de pediatría, un hombre alto y delgado con el pelo rizado y pelirrojo y pecas por toda la cara. Se cruzaban de vez en cuando en los turnos compartidos e intercambiaban cortesías en la cafetería, pero no eran muy amigos. «¿Oakley?» Se inclinó hacia la pantalla. «¿Tú también estás aquí? Dios mío, ¿todo el hospital está mirando cómo estoy sentada en el almacén?» «No, vi el enlace por casualidad en las redes sociales. Alguien lo ha compartido. La transmisión ya se ha difundido bastante», respondió Oakley. Heather apretó los labios. Su humillación personal se estaba convirtiendo en algo público. Por otro lado, no era para eso para lo que había empezado la retransmisión. Que todos vieran lo que había hecho Ezra. «Gracias por preocuparte, Oakley», dijo ella. «Pero no hace falta que vengas. Merle ya está de camino. Yo me encargo». «¿Merle Tapper?» respondió él. «Oh, entonces hay que ir. Alguien tiene que contenerla. Ya estoy en el coche. Me acuerdo de la dirección de la barbacoa del año pasado». Heather cerró los ojos. Todo se estaba descontrolando. Solo quería desahogarse, quizá encontrar apoyo moral. Y ahora sus compañeros iban hacia allí para enfrentarse a Ezra. «Por favor, nada de escándalos», pidió ella. «Solo quiero salir de aquí con dignidad». La música se hizo más fuerte. Alguien puso un éxito dance y los invitados empezaron a corear la letra. Heather escuchó con atención. Por los sonidos, la fiesta estaba en pleno apogeo. «Es curioso que los vecinos aún no se hayan quejado», dijo pensativa. «La señora Hilton, de la casa de enfrente, suele llamar a la policía si alguien estornuda en voz alta después de las 9 de la noche». Como si respondiendo a sus palabras, se oyó el sonido de una sirena en algún lugar fuera. Heather se tensó y aguzó el oído. La sirena se hizo más fuerte y luego se apagó. El coche se detuvo cerca. «Parece que la señora Hilton no ha cambiado», dijo Heather con una sonrisa triste. «Parece que viene la policía». El chat se llenó de comentarios. «Por fin. Se lo merece. Que le explique a la policía por qué encerró a su mujer. Que le explique a la policía por qué encerró a su mujer». Heather se pegó a la rendija de la puerta, tratando de ver qué pasaba en el salón. La música seguía sonando, pero algunos invitados parecían haber oído la sirena y ahora miraban a su alrededor con inquietud. Ezra estaba de pie junto a la ventana, con la cortina corrida, mirando a la calle. Su rostro expresaba confusión y ansiedad. «Ha visto a la policía», comentó Heather, «y claramente no le gusta cómo se están desarrollando los acontecimientos. Vio que Ezra le decía algo a Tamsin,
que inmediatamente se apartó de él con una expresión de ligero pánico en el rostro. Los demás invitados comenzaron a mirarse entre sí. Algunos se acercaron a sus bolsos y abrigos. «Las ratas abandonan el barco», murmuró Heather. Llamaron a la puerta, un timbre claro y exigente. La música se detuvo bruscamente. Se hizo el silencio, en el que se oyó a Ezra suspirar profundamente antes de dirigirse a la puerta de entrada. Heather no podía ver el vestíbulo desde su escondite, pero oía claramente las voces. «Buenas noches, agente», dijo Ezra con voz deliberadamente tranquila. «¿En qué puedo ayudarle?» «Hemos recibido una queja por ruido», respondió una voz masculina. «¿Sabe que en Miramar está prohibido poner música alta después de las 10 de la noche?» «Sí, claro. Justo íbamos a bajar el volumen». Ezra intentó que su voz sonara natural. «Solo estamos celebrando mi cumpleaños con unos amigos». Heather resopló. El cumpleaños de Ezra había sido en febrero, hacía 5 meses. «Menuda mentira», susurró al teléfono. «No solo hemos recibido una queja por ruido», continuó el policía. «Hay un aviso de una posible disputa doméstica. ¿Está su esposa en casa, señor?» Hubo una pausa. Heather contuvo la respiración. «Mi esposa está en el trabajo», respondió Ezra finalmente. «Es enfermera en el hospital municipal y a menudo hace turnos nocturnos. ¿Podría llamarla? Solo para confirmar». «¿Para qué?» El tono de Ezra se volvió irritado. «Ya le he dicho que está trabajando. ¿Quién ha presentado la denuncia?» «Señor, no estoy obligado a revelar la fuente». La voz del policía se endureció. «¿Va a llamar a su esposa o tendré que insistir en registrar la casa?» Heather oyó a Ezra soltar un taco. Luego oyó sus pasos. Había vuelto al salón. A través de la rendija de la puerta, vio que se acercaba a Tamsin y le decía algo rápidamente. Ella se limitó a encogerse de hombros con una expresión de evidente irritación en el rostro. El teléfono de Heather vibró. Era una llamada de Ezra. Mostró la pantalla a los espectadores de la retransmisión. «Mirad quién llama», susurró. «Me pregunto qué dirá si contesto». El chat se llenó de consejos. «No contestes. Que se ponga nervioso. Dile que estás en el trastero». Heather dudó solo un instante antes de pulsar el botón de aceptar la llamada. Apagó la transmisión, pero no la desconectó para que los espectadores pudieran escuchar la conversación. «¿Hola?», dijo en el tono más natural posible. «Heather», dijo Ezra con voz tensa. «¿Dónde estás ahora?» «¿Tú qué crees?», respondió ella con calma. «Todavía en el trastero, donde me encerraste». Hubo una pausa. Heather casi podía sentir cómo Ezra pensaba frenéticamente qué hacer a continuación. «Escucha, ahora te dejaré salir», dijo finalmente en voz baja. «Pero sin escenas, ¿de acuerdo? La policía está aquí por una estúpida denuncia por ruido». «¿Y qué hay de la estúpida denuncia de que un marido ha encerrado a su mujer en el trastero?» Heather no pudo contener el sarcasmo. «¿También es por el ruido?» «Heather, por favor». Su voz se volvió suplicante. «Digamos que fue una broma estúpida. Abriré la puerta, saldrás, le sonreirás a la gente y todos se irán a sus casas. ¿De acuerdo?» Heather cerró los ojos. Una parte de ella quería aceptar, simplemente acabar con la humillación y evitar un escándalo público. Pero otra parte, la que había pasado la última hora apoyando a miles de desconocidos, exigía justicia. «No, Ezra», dijo con firmeza. «No voy a mentir por ti. Me encerraste aquí para divertirte con tu amante. Esto no es una broma. Es cruel y humillante, y no voy a encubrirlo». «Maldita sea, Heather», siseó él. «¿Te das cuenta de que puedo perder mi trabajo si me denuncian? El supervisor no contratará a alguien con antecedentes penales». «Deberías haberlo pensado antes», respondió ella y colgó. Heather volvió a la retransmisión, que seguía en marcha. «Ya lo han oído todo», dijo a los espectadores. «Le preocupa más su trabajo que lo que me ha hecho». Se oyeron pasos detrás de la puerta del almacén.
Heather se tensó. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió lentamente. En el umbral estaba Ezra, despeinado, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «Sal», dijo secamente, apartándose a un lado. Heather no se movió, manteniendo el teléfono de forma que la cámara captara tanto a ella como a Ezra. «¿Para qué?», preguntó ella. «¿Para respaldar tu mentira?» «Heather, te lo juro», comenzó a decir él, pero se detuvo al ver el teléfono en la mano de ella. «¿Estás grabando? Apaga ese maldito aparato». Se estiró para alcanzar el teléfono, pero Heather se apartó. «No te atrevas», le advirtió. «Estoy retransmitiendo en directo. Hay 3000 personas viéndolo ahora mismo. Si me tocas con un dedo, lo verán todos». Ezra se quedó paralizado, con una mezcla de incredulidad y rabia en el rostro. «¿Estás loca?», siseó. «¿Quién va a estar mirando cómo estás sentada en un trastero?» «Al parecer, mucha gente», respondió Heather con calma, levantándose del suelo. Tenía las piernas entumecidas y se tambaleó ligeramente. A la gente le encanta ver cómo humillan a otros, especialmente cuando la víctima decide defenderse. Desde el vestíbulo se oyó la voz de un policía. «Señor Gaskell, ¿todo en orden?» Ezra lanzó una última mirada de advertencia a Heather y salió del trastero. «Sí, agente, solo estaba hablando por teléfono con mi mujer. Dijo que llegaría pronto a casa». Heather, con el teléfono delante, salió del trastero tras su marido. El pasillo le pareció espacioso y luminoso después del estrecho espacio. Parpadeó para acostumbrarse a la luz brillante y se dirigió a la puerta de entrada, donde estaba el policía, un hombre joven con bigote bien recortado y mirada alerta. «Buenas noches, agente», dijo Heather. «Soy Heather Gaskell, la dueña de la casa». El policía la miró atentamente, deteniéndose en su arrugada bata médica. «Buenas noches, señora. Su marido dijo que estaba en el trabajo. Y antes me dijo que volvería pronto», dijo Heather con una sonrisa triste. «La verdad es que volví del trabajo hace 3 horas y descubrí que mi marido estaba preparando una fiesta con su amante. Cuando llegué, me encerró en el trastero». El policía frunció el ceño y miró de Heather a Ezra. «¿Es eso cierto, señor?» «Por supuesto que no», exclamó Ezra indignado. «Era una broma tonta. Estábamos jugando. ¿Verdad, cariño?» Le lanzó una mirada suplicante a Heather, pero ella solo negó con la cabeza. «No fue ninguna broma, agente». Me metió a la fuerza en el trastero, cerró la puerta con llave y se montó una fiesta con su amante y sus amigos. Mire. Le entregó el teléfono al policía mostrándole la retransmisión en directo y los comentarios de los espectadores. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y en el umbral apareció Merle Tapper, una mujer bajita y robusta, con el pelo corto y oscuro y una expresión decidida en el rostro. Irrumpió en el vestíbulo como un pequeño tornado. «¿Dónde está ese cabrón?», exclamó antes de ver al policía. «Lo siento, oficial». «Marl», Heather se acercó a su amiga. «Cálmate, por favor. La policía ya está aquí». Merle echó un vistazo rápido a la escena, evaluando profesionalmente la situación, como solía hacer en el hospital. «¿Estás bien?», preguntó, rodeando a Heather con el brazo por los hombros. «¿No te ha hecho nada?» «No, solo me ha encerrado», respondió Heather. «Estoy bien, de verdad». Ezra estaba de pie, mirando alternativamente al policía y a Merle, sin saber claramente qué hacer. En el salón, los invitados comenzaron a reunirse, preparándose para marcharse. Tamsin, una esbelta rubia con un vestido rojo, estaba de pie en la puerta, observando lo que sucedía con expresión de irritación en el rostro. «Oye, Ezra», la llamó, «creo que me voy a ir. Llámame mañana, ¿vale?» Heather vio por primera vez de cerca el rostro de su rival. Tamsin era más joven, de 25 o 27 años, con un maquillaje llamativo y fríos ojos azules. Ni siquiera miró a Heather, ignorando por completo su presencia.
Tamsin, espera, dijo Ezra, dando un paso hacia ella, pero el policía lo detuvo con un gesto. Señor, le ruego que se quede donde está. Tamsin resopló y, cogiendo su bolso, se dirigió hacia la puerta. Lo siento, cariño, pero el drama no es lo mío, dijo por encima del hombro. Arréglatelas tú solo. Se abrió paso entre Merle, rozándole el hombro, y salió de la casa. Heather sintió un extraño alivio al ver con qué facilidad Tamsin había rechazado a Ezra ante los primeros signos de problemas. Se oyó el ruido de otro coche que se acercaba. Un momento después, Oakley Proudfoot apareció en la puerta, un chico alto y pelirrojo, con una camiseta de algún superhéroe y vaqueros. «Heather», exclamó al verla, «¿estás bien?» «¿Oakley?» Heather se sorprendió de que realmente hubiera venido. «Sí, todo está bien. Ya ha venido la policía y Merle». Merle lo miró con sorpresa. «¿Proudfoot? ¿Qué diablos haces aquí?» «Vi la transmisión», explicó él. «Pensé que quizá necesitarías apoyo para evitar que hicieras alguna tontería». Merle puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. El policía miró a la multitud que se estaba formando y negó con la cabeza. «Bien, vamos por partes. Señora Gaskell, ¿desea presentar cargos contra su marido?» Heather se quedó sin palabras. Una cosa era conseguir justicia y otra muy distinta involucrar a la policía, los tribunales y posiblemente incluso la cárcel para Ezra. A pesar de lo que había hecho, no quería arruinarle la vida. «Yo no lo sé», admitió con sinceridad. «Necesito tiempo para pensar». «Señor Gaskell, le ruego que me acompañe a la comisaría para tomarle declaración», dijo el policía. «Señora Gaskell, ¿tiene algún sitio donde pasar la noche?» «Se quedará conmigo», dijo Merle inmediatamente. «Tengo una habitación libre». «De acuerdo», asintió el agente. «Recojan lo necesario y yo pediré a sus invitados que se marchen». Heather seguía con el teléfono en la mano, retransmitiendo lo que estaba pasando. El número de espectadores había aumentado a 5,000. De repente, se dio cuenta de que todas esas personas estaban presenciando el drama que se estaba desarrollando en su vida. «Creo que voy a terminar la transmisión», dijo dirigiéndose a los espectadores. «Gracias a todos por vuestro apoyo. Gracias a vosotros he tenido el valor de no rendirme». Heather apagó la retransmisión y guardó el teléfono en el bolsillo de sus pantalones de uniforme. 5,000 espectadores. La cifra le parecía irreal. 5,000 desconocidos habían sido testigos del momento más humillante de su vida y de alguna manera extraña, eso le daba fuerzas. «Voy a recoger mis cosas», le dijo a Merle. «Tengo que llevar lo imprescindible». «Voy contigo». Merle lanzó una mirada de advertencia a Ezra, que parecía confundido y enfadado al mismo tiempo. Oakley carraspeó discretamente. «Esperaré aquí, si no les importa». Heather asintió y se dirigió al dormitorio acompañada por Merle. Desde la sala se oían voces apagadas. El oficial pedía a los invitados que se marcharan. Algunos se indignaban, otros se despedían apresuradamente de Ezra. La mayoría simplemente se escabullía por la puerta, tratando de no llamar la atención. En el dormitorio, Heather sacó una pequeña bolsa de deporte del armario y empezó a meter cosas mecánicamente. Un par de vaqueros, varias camisetas, ropa interior, un cepillo de dientes, desodorante. Sus manos se movían automáticamente mientras sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué estaba haciendo? ¿De verdad iba a dejar a su marido después de 13 años de matrimonio? ¿Por una sola noche? «No es por una sola noche», murmuró en voz alta, respondiendo a sus propios pensamientos. «¿Qué?», preguntó Merle sentada en el borde de la cama. «Nada», respondió Heather, sacudiendo la cabeza. «Solo pienso en voz alta». Merle miró atentamente a su amiga. «¿Estás segura de que quieres irte? ¿No sería mejor hablar con él mañana, cuando ambos se hayan calmado?» Heather se quedó inmóvil con la blusa en las manos. «¿Lo dices en serio?»,
¿Después de lo que ha hecho? No lo estoy justificando, dijo rápidamente Merle. Es solo que 13 años de matrimonio. No es ninguna broma. Exacto, dijo Heather, doblando cuidadosamente la blusa. 13 años, y me ha encerrado en el trastero para divertirse con su amante. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuántas veces me ha mentido? ¿Cuántas mujeres ha tenido antes de Tamsin? Merle la miró en silencio. En sus ojos oscuros se leía la compasión. No puedo seguir fingiendo, añadió Heather en voz baja. No después de lo de hoy. No después de pasar 3 horas escuchándolo reír y coquetear con otra mujer en nuestra casa. Cerró el bolso y se enderezó. Listo, vamos. Volvieron al vestíbulo, donde Oakley se movía incómodo de un pie a otro y el policía anotaba algo en su libreta. La mayoría de los invitados ya se habían marchado, pero Ezra seguía de pie junto a la puerta, observando cómo los últimos abandonaban la casa. Al ver a Heather con el bolso, se acercó a ella. ¿De verdad te vas? Su voz denotaba incredulidad. Por una broma estúpida. Heather sintió cómo se le encogía el corazón de rabia. ¿Una broma? Me encerraste en el trastero durante 3 horas. No es una broma, Ezra. Es cruel y humillante. Escucha, lo reconocen. Me pasé de la raya, dijo, haciendo un gesto con las manos. Pero volviste sin avisar cuando estaba esperando a mis amigos. Simplemente me asusté. ¿Amigos? Heather sonrió con amargura. ¿Te refieres a Tamsin, tu amante? Solo es una compañera de trabajo, respondió Ezra rápidamente. Lo has entendido todo mal. Heather sintió que se le subía la sangre a la cara. No me mientas, te vi abrazándola, besándola, bailando con ella. Te oí hablar de mí, reírte de mí. El policía carraspeó para llamar la atención. Señor Gaskell, creo que es hora de ir a la comisaría. Allí podrá dar una declaración detallada. ¿Una declaración? Ezra se rió nerviosamente. ¿Por una disputa familiar? Es ridículo. La retención ilegal de una persona contra su voluntad no es una discusión familiar, señor, respondió tranquilamente el agente. Es un delito, incluso si se trata de su esposa. Ezra palideció y se volvió hacia Heather. Vas a presentar cargos. ¿Sabes lo que eso significa? Puedo perder mi trabajo. Perderemos nuestra casa. Aún no lo he decidido, respondió Heather con frialdad. Pero ahora me voy. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Tiempo? Ezra se pasó nerviosamente la mano por el pelo. Heather, esto es ridículo. 13 años de matrimonio y te vas por un solo error. ¿Una? Heather sintió que algo se rompía dentro de ella. Los años de resentimiento, sospechas y decepciones salieron a la superficie. ¿Y qué hay de tus constantes retrasos en los vuelos? ¿Tus cenas de negocios? ¿Los olores extraños en tu ropa? ¿La contraseña en tu teléfono que nunca antes habías tenido? No soy tonta, Ezra. Simplemente no quería ver lo que era obvio. Él abrió la boca para responder, pero ella no le dio la oportunidad. ¿Sabes lo que más me duele? No es que me hayas engañado, es que has traicionado mi confianza. Yo creía en ti. Te defendí cuando Merle decía que te comportabas de forma sospechosa. Encontré excusas para todas tus rarezas. Y tú me encerraste como si fuera un objeto innecesario para que no te estropeara la diversión. Su voz temblaba, pero Heather se mantuvo firme. Ahora no. No iba a llorar delante de él. Señora Gaskell, intervino suavemente el policía. Pueden continuar esta conversación más tarde. Ahora es mejor que todos se calmen. Heather asintió y se volvió hacia la puerta, pero Ezra la agarró del brazo. Heather, por favor. Hablemos. A solas. Quita la mano, dijo ella en voz baja pero con firmeza. Oakley dio un paso adelante dispuesto a intervenir, pero no fue necesario. Ezra, al notar la mirada de advertencia del policía, aflojó los dedos y retrocedió. Te llamaré mañana, dijo en un tono más tranquilo. Cuando te hayas calmado. No te molestes, respondió Heather.
Yo te llamaré cuando esté lista. Salieron al porche y Heather se quedó paralizada. En la calle se había reunido un pequeño grupo de vecinos que observaban con curiosidad lo que estaba pasando. La señora Hilton estaba en primera fila, sin ocultar su interés. Junto a ella, la señora Parker, la siempre nerviosa dueña de 3 chihuahuas, se paseaba de un lado a otro, y un poco más lejos estaba el señor Jenkins, un jubilado canoso cuya casa estaba al otro lado de la calle. «Oh, Heather, querida», exclamó la señora Hilton al verla. «¿Qué pasa? Hemos oído ruido y hemos visto llegar a la policía. ¿Va todo bien?» Heather sintió que se le enrojecía el rostro. Ahora todo el barrio se enteraría de su humillación. Abrió la boca para responder con alguna frase evasiva, pero de repente se dio cuenta de que ya no quería seguir fingiendo. «No, señora Hilton, no está todo bien», dijo con calma. «Mi marido me encerró en el trastero para celebrar una fiesta con su amante, y ahora voy a dejarlo». Un murmullo recorrió la multitud. La señora Hilton se llevó la mano a la boca y la señora Parker soltó un grito de compasión. «¡Dios mío!», murmuró la señora Hilton. «¿Ezra? ¿Nuestro Ezra? Siempre lo consideré un hombre tan decente». «Muchos lo creían», respondió Heather secamente, «incluida yo». Merle, que estaba a su lado, le puso la mano en el hombro. «Vamos, Heather, necesitas descansar». Se dirigieron al coche de Merle, un viejo Ford azul aparcado 2 casas más allá. Oakley lo siguió, llevando el bolso de Heather. «Perdón por entrometerme», dijo cuando se alejaron de la multitud. «Solo pensé que podrían necesitar apoyo». «No pasa nada», respondió Heather con una débil sonrisa. «Gracias por venir». «Sí, gracias, Proudfoot», añadió Merle a regañadientes, «aunque podría haberlo hecho sola». «Claro», asintió él con una leve sonrisa. «Solo quería ser útil». Llegaron al coche y Merle abrió el maletero para meter el bolso de Heather. Oakley la colocó con cuidado dentro y se volvió hacia Heather. «Si necesitan algo, llamen o escríbanme. Tenemos un chat común de la oficina, pero puedo darles mi número personal». «Gracias», dijo Heather, sintiendo una gratitud inesperada hacia aquel chico pelirrojo y larguirucho al que apenas conocía. «Aprecio su apoyo». «Bueno, basta de cortesías», interrumpió Merle. «Es hora de irnos. Heather, súbete». Heather se subió al asiento del copiloto y Merle se puso al volante. Oakley les dijo adiós con la mano y se dirigió a su coche, aparcado un poco más adelante en la calle. «Qué tipo más raro», murmuró Marla mientras arrancaba el motor. «Pero parece que realmente quería ayudar». «Sí», respondió Heather distraídamente, mirando por el espejo retrovisor. El coche de policía seguía aparcado frente a su casa, que ahora era la de Ezra. «¿Crees que lo arrestarán?» «Depende de si tú presentas cargos», dijo Merle mientras se incorporaba a la carretera. «¿Ya lo has decidido?» Heather negó con la cabeza. «No, una parte de mí quiere que responda por lo que ha hecho, pero otra parte, no quiero arruinarle la vida. A pesar de todo, hemos estado juntos 13 años». «¿Arruinarle la vida?», Merle resopló. «¿Y qué hay de tu vida? A él no le importó mucho cuando te encerró en el trastero». Heather se quedó callada, mirando por la ventana las casas de Miramar que pasaban, pulcras, de una sola planta, con jardines bien cuidados y caminos de entrada, igual que la casa que compartía con Ezra. Parecía increíble que detrás de las fachadas de esas casas decentes pudieran esconderse los mismos secretos, las mismas relaciones rotas. «¿Sabes?», dijo por fin en voz baja, «cuando estaba sentada en el trastero escuchando a Ezra coquetear con esa Tamsin, pensé que nunca lo perdonaría. Pero ahora solo siento un vacío, como si una parte de mí hubiera muerto». Merle le echó un rápido vistazo. «Es el shock. Mañana estarás enfadada. Después quizá llorarás. Todas las etapas, como es normal». «Supongo». Heather apoyó la cabeza contra la ventanilla. «Es que no puedo creer que esto me esté pasando a mí, a nosotros,
Éramos felices. Todas las parejas son felices al principio, comentó Merle con tono filosófico mientras se detenía en un semáforo. La cuestión es qué pasa después. Recorrieron varias manzanas más y giraron por una calle tranquila con una hilera de casas adosadas iguales. Merle vivía en la última, una pequeña casa de 2 plantas con un minúsculo jardín y un garaje convertido en taller. Heather había estado allí más de una vez. A veces, cuando Ezra estaba de viaje y coincidían los fines de semana libres en el hospital, se reunían para tomar una copa. Merle aparcó, apagó el motor y se volvió hacia su amiga. Bienvenida a tu refugio temporal. No es gran cosa, pero es mejor que un trastero. Heather sonrió sin querer. Gracias, Merle. No sé qué haría sin ti. Venga, no digas eso, dijo Merle, haciendo un gesto con la mano. Ya se te ocurrirá algo. Eres más fuerte de lo que pareces. Salieron del coche y Merle sacó la bolsa de Heather del maletero. Vamos, te enseño tu habitación. No es una mansión, claro, pero la cama es cómoda. Heather siguió a su amiga al interior de la casa. Era acogedora y un poco caótica. Merle nunca se había caracterizado por ser ordenada. Sobre la mesa de centro había pilas de revistas médicas. En el sofá había un jersey a medio tejer. Merle se había aficionado recientemente al punto, y en un rincón había una guitarra. Otra afición reciente que pronto abandonaría, como las 10 anteriores. Pasa, pasa, dijo Merle señalando el sofá. Voy a preparar un té, ¿o prefieres algo más fuerte? Tengo una botella de whisky bastante bueno. Té, por favor, respondió Heather. Ya estoy bastante nerviosa. El alcohol no es la mejor idea ahora mismo. Merle asintió y se fue a la cocina. Heather se dejó caer en el sofá y sacó el teléfono. Tenía 15 llamadas perdidas de Ezra y una decena de mensajes. No los leyó, simplemente apagó el sonido y dejó el teléfono sobre la mesa. Merle regresó con 2 tazas humeantes. Té de manzanilla, ayuda a calmarse. Heather aceptó la taza con gratitud y dio un sorbo. El té caliente con un ligero sabor a miel realmente relajó un poco sus músculos tensos. Gracias, dijo, recostándose en el respaldo del sofá. Por todo. Merle se sentó a su lado. No hay de qué. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Se quedaron en silencio, bebiendo té. Luego, Merle preguntó con cautela. ¿Qué vas a hacer ahora? Heather se quedó pensativa. Esa pregunta aún no había tenido tiempo de formarse en su mente, ocupada por los acontecimientos de la noche. No lo sé, admitió con sinceridad. Probablemente hablaré con un abogado. Averiguaré las posibilidades de divorcio. La casa está a nombre de los dos, tenemos cuentas conjuntas. No será fácil. ¿De verdad quieres el divorcio? Merle la miró atentamente. ¿Por qué no probáis la terapia de pareja? Dale una oportunidad para que cambie. Heather negó con la cabeza. No, después de lo de hoy, no podré volver a confiar en él. Y sin confianza, ¿qué sentido tiene? Lo entiendo, asintió Merle. Solo quería asegurarme de que no estabas tomando una decisión precipitada basada en tus emociones. No es una decisión precipitada, dijo Heather en voz baja. Nuestro matrimonio llevaba años muriendo. Simplemente no quería admitirlo. Esta noche solo ha puesto de manifiesto lo que en el fondo sabía desde hacía mucho tiempo. Dio otro sorbo al té y continuó. ¿Recuerdas lo que pasó hace 3 meses? Cuando encontré en el bolsillo de su camisa una factura del restaurante La Mer, un sitio muy caro en la costa. Ezra dijo que había invitado a un cliente. Yo le creí. Aunque, ¿qué clientes puede tener un camionero? Simplemente no quería ver la verdad. Lo amabas, dijo Merle con suavidad. Es natural defender lo que uno quiere. Sí, dijo Heather con una sonrisa amarga. Pero al final solo defendía mis ilusiones. Y mientras tanto, Ezra. Dios sabe cuántas mujeres ha tenido y cuántas veces me ha mentido a la cara. El teléfono vibró sobre la mesa. Otro mensaje de Ezra. Heather ni siquiera miró la pantalla.
¿No quieres saber qué dice?, preguntó Merle. No, respondió Heather con firmeza. Sé lo que pone. Disculpas, excusas, promesas de que no volverá a pasar. Todo eso no importa. Dejó la taza vacía sobre la mesa y se tapó los ojos. El cansancio por fin empezó a hacer mella. 12 horas de turno en el hospital, 3 horas en el almacén, la montaña rusa emocional de esa noche. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo sin abrir los ojos. Mientras estaba sentada en el almacén, miles de desconocidos me apoyaban. Creían en mí. Me decían que me merecía algo mejor, que no debía aceptar ese trato. Y, por primera vez en mucho tiempo, empecé a creerlo yo misma. Porque es verdad, Merle le apretó la mano. Te mereces algo mejor, Heather. Eres buena, inteligente, cariñosa. Cualquier hombre sería feliz de tener una esposa como tú. Heather abrió los ojos y esbozó una débil sonrisa. Gracias, pero no creo que esté preparada para una nueva relación en un futuro próximo. Primero tengo que aclarar mis ideas, entender cómo he permitido que me acorralaran, por qué lo he aguantado, por qué he cerrado los ojos ante lo que era evidente. Y haces bien, asintió Merle. No te precipites, tienes toda la vida por delante. Heather miró el reloj. Era casi medianoche. Su turno en el hospital comenzaba a las 8 de la mañana, pero la idea de ir a trabajar después de todo lo que había pasado le parecía irreal. Tengo que llamar a Brenda, dijo. Pedirle que me dé el día libre mañana. No podré trabajar en este estado. Ya la llamé, respondió Merle con calma. Le dije que tenías un asunto familiar. Ella lo entendió y te desea que te mantengas fuerte. ¿Le dijiste lo que pasó? Heather se tensó. No, claro que no. Merle negó con la cabeza. Solo que estás pasando por una crisis y necesitas un día o dos. Los detalles son asunto tuyo. Se los contarás cuando estés lista. Heather asintió con gratitud. Gracias. No estoy preparada para que todo el hospital comente mi vida personal. Lo entiendo, dijo Merle levantándose del sofá. Aunque, para ser sincera, muchos ya lo saben. Tu publicación se ha difundido bastante. He visto que varios de nuestros compañeros la han compartido. Heather gimió. Dios mío, no había pensado en eso. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Me despedirán por un escándalo público? No digas tonterías, resopló Merle. Tú eres la víctima en esta situación, no la culpable. Además, Brenda no soporta a Ezra desde que no fue a la gala benéfica del hospital el año pasado. Ella estará de tu parte. Heather sonrió involuntariamente al recordar cómo Ezra se había negado a ir a la gala con la excusa de que estaba cansado después del vuelo. Ahora sospechaba que el cansancio no era la única razón. Vamos, te enseño tu habitación, dijo Merle dirigiéndose hacia la escalera. Necesitas dormir. Heather la siguió hasta el segundo piso, donde había 2 dormitorios y un baño. Merle abrió la puerta de la habitación más pequeña. Aquí tienes tu apartamento por ahora. La ropa de cama está limpia y hay toallas en el armario. Siéntete como en tu casa. La habitación era pequeña, pero acogedora. Había una cama individual junto a la ventana, un escritorio, una estantería y un pequeño armario. En las paredes colgaban reproducciones de impresionistas. Merle siempre había sentido debilidad por Monet y Renoir. Es precioso, dijo Heather con sinceridad. Gracias. No hay de qué, respondió Merle, abrazándola con torpeza. Descansa. Mañana será otro día. Una vez sola, Heather se desnudó lentamente y dejó la uniforme sobre una silla. Se dio una ducha rápida, quitándose no solo el sudor del día de trabajo, sino también parte de su vida pasada. Se puso una camiseta y unos pantalones cortos que le servían de pijama, se metió bajo las mantas y apagó la luz. En la oscuridad, los acontecimientos del día pasaron ante sus ojos como fotogramas de una película. El regreso a casa, los preparativos de Ezra para la fiesta, el trastero, la retransmisión.
El creciente número de espectadores, el apoyo de desconocidos, la llegada de la policía, Merle, Oakley, el rostro asustado de Ezra, la mirada fría de Tamsin. Heather pensó que iba a llorar, pero no le salían las lágrimas. En cambio, sentía una extraña tranquilidad, como si la decisión de dejar a Ezra le hubiera quitado de encima una carga invisible que había llevado durante años. «Me merezco algo mejor», pensó Heather, recordando los comentarios del chat. Y, por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creyó. Se merecía respeto, honestidad, amor, y si Ezra no podía o no quería dárselo, entonces era hora de seguir adelante. Sola. El sol de agosto inundaba la cocina del apartamento de Carrie Gaskell Webb con rayos brillantes que jugaban con los reflejos de las tazas de café. Heather estaba sentada a la mesa, removiendo distraídamente el café frío y revisando los documentos que le había enviado su abogado. El proceso de divorcio resultó ser más complicado de lo que esperaba. Cuentas conjuntas, propiedades, préstamos, seguros, tantas cosas entrelazadas durante 13 años de vida en común que ahora había que desenredar. ¿Más café? Carrie, la hermana mayor de Heather, asomó la cabeza por la cocina con una toalla en las manos. A sus 42 años parecía más joven, estaba en forma, llevaba el pelo corto y tenía unos ojos marrones vivos, muy parecidos a los de Heather. «No, gracias». Heather apartó la taza. «Ya estoy muy nerviosa con todos estos papeles». Carrie se sentó frente a ella y la miró atentamente. «¿Cómo estás?» «De verdad, quiero decir». Heather se encogió de hombros. «Mejor que hace 3 semanas. Peor de lo que me gustaría». «Es normal», dijo Carrie, apretándole la mano. «Necesitas tiempo». Habían pasado casi 4 semanas desde la noche en que Ezra encerró a Heather en el trastero. Los primeros días los pasó en casa de Merle y luego se mudó con su hermana, que vivía a 2 horas en coche de Miramar, en la localidad costera de Ocean View. Carrie, divorciada y con una hija de 12 años, Zoe, le ofreció sin dudarlo una habitación libre todo el tiempo que necesitara. «Ezra ha vuelto a llamar», dijo Heather, cerrando la carpeta con los documentos. «Es la 5ª vez en una semana». «¿Y qué le has dicho?» «Lo mismo de siempre, que no estoy preparada para hablar, que toda la comunicación debe pasar por los abogados». Carrie asintió. «Así es, que se acostumbre a la idea de que vas en serio». Heather suspiró. «A veces no sé si realmente quiere arreglar las cosas o si solo tiene miedo de que cuente a todo el mundo lo que pasó. El vídeo ya no se puede borrar». El vídeo. Su impulsiva retransmisión desde el trastero se había vuelto viral de forma inesperada. En los 2 primeros días, más de 200,000 personas lo vieron y el número seguía creciendo. Heather recibió cientos de mensajes de mujeres, y algunos hombres, que se habían encontrado en situaciones similares y le agradecían su valentía y su inspiración. Los canales de noticias locales intentaron entrevistarla, pero ella se negó. La publicidad era lo último que quería. «Probablemente ambas cosas», comentó Carrie con tono filosófico. «La gente rara vez actúa por un solo motivo». El teléfono de Heather vibró. Era un mensaje de Oakley Proudfoot. «Hola, ¿cómo estás hoy? Quería recordarte la reunión del grupo el jueves. Todos estarán encantados de verte». Heather sonrió sin querer. Oakley había sido una fuente inesperada de apoyo en esas semanas difíciles. Le había presentado a un grupo de apoyo para personas que estaban pasando por un divorcio o una ruptura sentimental, que se reunía en el centro comunitario de Miramar. Heather había asistido a 2 reuniones y le habían resultado increíblemente útiles. Escuchar las historias de los demás, comprender que no estaba sola en sus experiencias, compartir sus pensamientos sin miedo al juicio. «¿De Oakley?», preguntó Carrie al ver la sonrisa de su hermana. «Sí, me recuerda al grupo de apoyo», dijo Heather, dejando el teléfono. «Es muy atento.
Y guapo, a juzgar por la foto, añadió Carrie con aire significativo. Heather puso los ojos en blanco. Solo somos amigos, Carr. No estoy preparada para una nueva relación, y no creo que lo esté en un futuro próximo. Por supuesto, dijo Carrie levantando las manos en señal de reconciliación. Solo estoy señalando un hecho. Heather negó con la cabeza, pero la sonrisa no se borró de su rostro. Carrie siempre había sido así, directa, un poco indiscreta, pero con buenas intenciones. Fue ella quien le advirtió a Heather que Ezra no parecía el tipo de persona que fuera a ser fiel toda la vida. Lástima que Heather no hiciera caso del instinto de su hermana. «Tengo que irme», dijo Heather mirando el reloj. «He quedado con Ezra en casa para recoger el resto de mis cosas». Carrie frunció el ceño. «¿Sola? ¿Quieres que te acompañe?» «No hace falta», respondió Heather negando con la cabeza. «Tengo que hacerlo sola. Además, Merle estará allí. Vendrá a recogerme cuando termine el turno». «Está bien», aceptó Carrie a regañadientes. «Pero si pasa algo, llámame enseguida». Heather se levantó y abrazó a su hermana. «Lo prometo, todo irá bien». Subió a su habitación para cambiarse. Durante esas semanas, la pequeña habitación de invitados de la casa de Carrie se había convertido en su refugio. Allí no había nada de su vida pasada con Ezra, ni fotos juntos, ni regalos, ni recuerdos. Solo cosas nuevas que había comprado después de marcharse de casa de su marido, libros que le había prestado su hermana y el portátil que había pedido por internet para no tener que usar el ordenador que compartía con Ezra. Heather abrió el armario y eligió unos vaqueros sencillos y una blusa azul. Empezó a prestar más atención a su aspecto, no para impresionar a nadie, sino por ella misma. El pelo, que llevaba años recogido en una sencilla coleta, ahora lo llevaba cortado en un ligero corte bob que resaltaba sus pómulos. Empezó a usar maquillaje, algo a lo que había renunciado casi por completo en los últimos años de su matrimonio, por considerarlo una pérdida de tiempo. Después de cambiarse, Heather se miró críticamente en el espejo. Se veía mejor, más descansada, más viva. Las ojeras habían desaparecido casi por completo y sus ojos brillaban con un brillo que hacía mucho tiempo que no veía. El tiempo que pasaba con Carrie y Zoe, las carreras diarias por la playa, el sueño regular, todo ello le devolvía poco a poco las fuerzas y la confianza en sí misma. El teléfono vibró. Era un mensaje de Merle. «Estaré en casa de Carrie en media hora. Prepárate para la operación evacuación de cosas». Heather sonrió y respondió: «Te espero. Gracias por ayudarme». Bajó las escaleras donde Carrie estaba preparando la comida para Zoe, que volvería del campamento de verano después de comer. «Me voy enseguida», dijo Heather. «Merle llegará en media hora». «No te olvides de la lista», le recordó Carrie. «¿Has hecho una lista de las cosas que quieres llevarte?» Heather asintió con la cabeza y sacó un papel doblado del bolsillo. «Aquí está todo, solo lo imprescindible y mis cosas personales. Que se quede con los muebles, los electrodomésticos y todo lo demás». «Eres demasiado generosa», dijo Carrie, sacudiendo la cabeza. «Yo, en tu lugar, me lo llevaría todo, hasta la última cuchara». «Solo quiero cerrar este capítulo lo antes posible», respondió Heather encogiéndose de hombros. «Las cosas son solo cosas». Media hora más tarde, se oyó el claxon de un coche frente a la casa. Heather miró por la ventana y vio el destartalado Ford azul de Marle. Se despidió de su hermana, salió y se subió al coche. «¿Lista para enfrentarte al pasado?», preguntó Marle al arrancar. «En la medida de lo posible», respondió Heather abrochándose el cinturón. «Gracias por aceptar acompañarme». «No hay de qué», dijo Marla, incorporándose a la carretera principal. «De todos modos, quería comprobar que mi casa no se había caído durante las 3 semanas que he estado fuera». Marla se había ido a Denver a un curso de formación y acababa de regresar el día anterior. Se habían mantenido en contacto por teléfono,
pero no habían podido verse. ¿Qué tal el curso?, preguntó Heather, mirando por la ventana el paisaje que se deslizaba ante sus ojos. Intenso, respondió Merle, concentrada en la carretera. Pero útiles. He aprendido mucho. ¿Y tú? ¿De verdad estás bien? Heather se quedó pensativa. ¿Estaba Paolo? La definición de ese estado le parecía ahora difusa. Estoy avanzando, respondió finalmente. Cada día es un poco más fácil. Pienso mucho en cómo me permití llegar a esta situación. ¿Por qué no vi las señales que tenía delante de mis narices? No te culpes, la miró rápidamente Merle. No eres tú quien ha cambiado, no eres tú quien ha roto los votos. Lo sé, suspiró Heather, pero dejé que nuestra relación muriera lentamente durante años. Los dos lo hicimos. En lugar de hablar de los problemas, simplemente coexistíamos. Pasaron el cartel de Bienvenidos a Miramar, una placa de madera con la imagen de la puesta de sol. La ciudad parecía igual, las mismas calles, las mismas casas, la misma gente apresurada por sus quehaceres. Sin embargo, para Heather todo parecía diferente, como si estuviera viendo lugares familiares con los ojos de un extraño. Oakley preguntó por ti, dijo Merle de repente. Quería saber cómo te iba. Es muy amable, sonrió Heather. Nos escribimos. Me invitó a una reunión del grupo de apoyo el jueves. ¿Y vas a IR? Probablemente, se encogió de hombros Heather. Ayuda a escuchar las historias de otras personas, comprender que no estás sola con tus problemas. Merle asintió. Buena idea, pero no dejes que Oakley se enamore de ti. Está claro que siente algo por ti. Solo somos amigos, dijo Heather con firmeza. Y él lo sabe. Ahora no necesito una relación sentimental. Como tú digas, dijo Merle, girando por una calle conocida. Llegamos. Heather sintió que se le encogía el corazón al ver la casa donde vivía con Ezra, un pequeño edificio de una sola planta con paredes blancas y contraventanas azules. Por fuera no había cambiado nada, pero ya no era su casa. Lo miraba con ojos de visitante, no de dueña. En la entrada estaba la camioneta de Ezra, lo que significaba que ya la estaba esperando. Merle aparcó en la acera y apagó el motor. ¿Estás lista?, preguntó mirando a Heather. No, respondió ella con sinceridad, pero no hay otra opción. Salieron del coche y se dirigieron a la casa. La puerta se abrió antes de que llegaran al porche. En el umbral estaba Ezra, más delgado, con el rostro cansado y la barba incipiente que solía afeitarse con esmero. Heather, dijo con voz insegura. Gracias por venir. Hola, Ezra, respondió ella, tratando de hablar con calma y distanciamiento. No me quedaré mucho tiempo. Solo voy a recoger mis cosas. Él asintió y se hizo a un lado para dejarlos pasar. Por supuesto, pasen. Merle pasó junto a él sin saludarlo, de forma ostensible. Heather la siguió, tratando de no respirar demasiado profundo. El olor de la casa, familiar y acogedor, amenazaba con despertar demasiados recuerdos. Todo parecía casi igual que la noche en que se marchó. Solo había un poco más de desorden. Ezra nunca había sido muy ordenado, y varias cajas de pizza vacías en la mesita del salón. He recogido algunas de tus cosas, dijo Ezra señalando las cajas de cartón en la esquina del salón. Ropa, libros, cosas personales, pero si me he olvidado algo, dímelo. Gracias, asintió Heather evitando mirarlo. Voy a echar un vistazo al dormitorio y al baño. Claro, dijo él moviendo los pies de un lado a otro. Heather, ¿podríamos hablar? A solas. Merle resopló. No creo que sea buena idea. Merle, por favor. Heather puso la mano sobre el hombro de su amiga. Danos 5 minutos. Merle frunció el ceño, pero asintió. Está bien. Estaré en el coche. Si necesitas algo, llama. Cuando se cerró la puerta, Heather se volvió hacia Ezra. Te escucho. Tienes 5 minutos. Ezra se pasó la mano por el pelo,
un gesto que ella solía encontrar encantador. «La he cagado, Heather», dijo sin rodeos. «Lo que he hecho no tiene excusa. He sido un idiota. Lo he estropeado todo». «Sí», asintió ella. «Lo has arruinado». «Pero son 13 años, Heather». Dio un paso hacia ella. 13 años de matrimonio. ¿No podemos intentar arreglarlo? ¿Ir a terapia? ¿Trabajar en nuestra relación? Heather negó con la cabeza. Ezra, no se trata solo de esa noche. Aunque encerrarme en el trastero para divertirte con tu amante ya es demasiado. El caso es que nuestro matrimonio estaba muerto mucho antes de eso. Simplemente no queríamos admitirlo. Puedo cambiar, insistió él. Ya he cambiado. He roto con Tamsin. Me he apuntado a un curso para controlar la ira. Incluso estoy pensando en cambiar de trabajo para pasar más tiempo en casa. Todo eso está muy bien, dijo Heather con suavidad. Me alegro de que estés trabajando en ti mismo, pero lo haces por ti, no por mí. Nuestros caminos se han separado, Ezra. Él bajó la mirada. ¿Es por el vídeo? ¿Tienes miedo de que todos se rían de ti si vuelves? No. Heather sintió cómo la irritación crecía en su interior. Es porque por fin me he dado cuenta de que me merezco algo mejor. Me merezco a alguien que me respete, que me valore y que sea sincero conmigo. Yo puedo ser esa persona, dijo con voz desesperada. Pero no lo has sido, respondió Heather con firmeza. Y ya no creo en tus promesas. Ezra se sentó en el sofá y se cubrió la cabeza con las manos. ¿Qué hago, Heather? No quiero perderte. Ya me has perdido, respondió ella con suavidad. En el momento en que decidiste que podías tratarme como si fuera un objeto inservible, pero ahora puedes comportarte con dignidad y hacer que nuestro divorcio sea lo menos doloroso posible para los dos. Él levantó los ojos hacia ella, rojos y cansados. ¿De verdad has pedido el divorcio? Sí, asintió Heather. Los trámites ya están en marcha. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene. Ezra se quedó callado durante un largo rato, mirando al suelo. Finalmente, dijo en voz baja, «Todavía te quiero, Heather». Ella sintió un nudo en la garganta, pero se contuvo. Quizá, pero el amor no son solo palabras, Ezra, son acciones, son las decisiones que tomamos cada día. Él asintió sin levantar la vista. Lo entiendo. Si alguna vez cambias de opinión, no lo haré, dijo Heather con suavidad pero con firmeza. Ahora voy a recoger mis cosas. Se dirigió al dormitorio, dejando a Ezra sentado en el sofá. La habitación que habían compartido durante tantos años ahora le parecía extraña. Heather abrió metódicamente los cajones, recogiendo las cosas personales que Ezra podría pasar por alto, fotos de sus padres, joyas que no le habían regalado, su bufanda favorita que le había tejido su madre antes de morir. En el baño recogió los cosméticos, su perfume favorito, el champú especial que pedía por internet. Todas esas pequeñas cosas que formaban su vida cotidiana cabían ahora en una pequeña bolsa. Al volver al salón, vio que Ezra ya había sacado las cajas con sus cosas al porche. Estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle, donde Merle esperaba en el coche. «Lo he recogido todo», dijo Heather. «Gracias por empaquetar el resto». Ezra se volvió hacia ella. «No hay de qué. Si encuentras algo más, escríbeme». Heather asintió. Se produjo una pausa incómoda. Había demasiado sin decir entre ellos, demasiado dolor. «Bueno», dijo ella finalmente, «tengo que irme». «Espera», dijo Ezra sacando una pequeña caja del bolsillo. «Quiero que te quedes con esto». Heather tomó la caja con vacilación y la abrió. Dentro había un sencillo anillo de plata con un pequeño zafiro, el primer regalo que Ezra le había hecho antes de comprometerse. Lo había llevado durante muchos años, hasta que le quedó demasiado pequeño para sus dedos. «Ezra, no intento conmoverte», dijo él rápidamente. «Solo es tuyo, siempre ha sido tuyo, y quiero que te lo quedes, pase lo que pase entre nosotros».
Heather cerró la caja y la guardó en el bolso. Gracias. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió. Sabes, pase lo que pase, espero que seas feliz, Ezra. De verdad. Él esbozó una leve sonrisa. Yo también espero que encuentres la felicidad, Heather. Te lo mereces más que nadie. Ella asintió y se marchó sin mirar atrás. Merle ya estaba junto al coche, ayudando a meter las cajas en el maletero. ¿Todo bien?, preguntó ella, mirando atentamente a Heather. Sí, suspiró Heather. Es extraño. Despedirse de todo esto. Cargaron la última caja y Heather se sentó en el coche. Cuando Merle arrancó, no pudo evitar echar una última mirada a la casa. Ezra estaba de pie junto a la ventana, mirándolos. Levantó la mano en señal de despedida y él le respondió de la misma manera. ¿Lista?, preguntó Marla. Sí, respondió Heather, apartando la vista de la ventana. Vamos. El coche arrancó, alejándose de la casa que ya no era su hogar, de la vida que ya no era la suya. Una extraña sensación de libertad y ligereza invadió a Heather, mezclándose con una ligera tristeza por lo que podría haber sido y no fue. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Merle al salir a la carretera principal. Heather se quedó pensativa. En su nueva vida podía ir a cualquier parte, ser quien quisiera. Vamos a parar en algún sitio a comer, propuso. Y luego volvemos con Carrie. Tengo que prepararme para la entrevista en el hospital de Ocean View. Buscan una enfermera jefe para la unidad de urgencias. Suena bien, sonrió Marl. Un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una nueva vida, concluyó Heather mirando la carretera. Tu propio camino. Sacó el teléfono y abrió un mensaje de Oakley. Hola, ¿cómo estás hoy? Quería recordarte que el jueves es la reunión del grupo. Todos estarán encantados de verte. Heather sonrió y empezó a escribir una respuesta. Gracias por recordármelo. Allí estaré. Acabo de recoger mis cosas de casa. Me siento libre. Tras enviar el mensaje, se recostó en el asiento y cerró los ojos. El sol se filtraba a través de sus párpados con una cálida luz anaranjada, y ante ella se extendía la carretera. Nueva, desconocida, suya.